Bueno, este mensaje se llama Crece en tu fe. Crece en tu fe. Todos tenemos fe, pero vamos a hablar acerca del crecimiento en la fe. Estos testimonios que hemos escuchado, que son muy hermosos, le dan la gloria a Dios, y yo sé que cada uno de los que han testificado, pues ha sido algo especial lo que cada uno ha vivido, y si se dieron cuenta, cada uno testificó en diferentes áreas de sus vidas, ¿sí? Es decir, unos testificaron de sanidad, otros de protección, otros de bendición en trabajo, de diferente tipo de testimonios, otros en cuanto a compartir, testificar de la palabra de Dios. Pero vamos a ver en este tema 3 puntos. El número 1 es enseñanzas acerca de la fe. Punto 2, verdades acerca de la fe. Y punto 3, cómo crecer en tu fe. Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero bueno, dice la palabra del Señor aquí: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y así todos los pastores damos gracias a Dios por sus vidas de ustedes, hermanos. Dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Una de las cosas que le pedimos al Señor, los pastores, es que Dios los afirme en la fe, pero también que los haga crecer en la fe. En este caso, el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, porque fue una iglesia que en 3 semanas o en 3 sábados, 3 semanas, el apóstol predicó y mucha gente creyó y tuvo que salir a causa de persecución porque lo querían matar. Pero la iglesia se mantuvo firme, y no solamente se mantuvo firme los que creyeron. Después de 3 semanas el apóstol tuvo que salir y ya no pudo más estar con ellos, pero los hermanos siguieron adelante, y eso es lo precioso. Y el apóstol Pablo, por eso, con cuánta razón daba gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Me gozo, mis hermanos, de los testimonios que ustedes dan, y yo sé que habrá más y mayores testimonios para la gloria del Señor, de lo que Él va a hacer en sus vidas, de lo que está haciendo, de lo que hará, y que usted le dé siempre toda la gloria al Señor. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de los hermanos de Tesalónica iba creciendo. No estaba el apóstol Pablo con ellos, pero ellos continuaban adelante y seguían creciendo en la fe. Dios quiere que usted crezca en la fe, mis hermanos, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, que la fe crezca. Y yo le pregunto, ¿cómo podemos saber de alguien que su fe crece, o alguien que su fe está estancada, o que su fe decrece? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo se imagina usted que podemos darnos cuenta? El apóstol Pablo, él está diciendo, la fe de ustedes va creciendo. La fe de ustedes va creciendo. ¿Cómo lo sabía el apóstol? Él no estaba con ellos, pero ¿cómo sabía él que la fe de los hermanos de Tesalónica iba creciendo? ¿Cómo se imaginan ustedes? Testimonios, muy bien. Entonces, es algo tan sencillo como seguir leyendo, ¿verdad? Seguir leyendo, y entonces vamos a encontrar por qué él decía, la fe de ustedes va creciendo, hermanos. Y eso es lo que yo veo. Por ejemplo, los que testificaron, la fe va creciendo. Y qué gusto, qué alegría da, ¿verdad? Cuando, como decía la hermana Tere, es algo insignificante, es algo muy pequeño. No lo es algo muy grande, ¿verdad? Es una victoria muy grande. Y así de cada uno de los que han testificado, y de todos ustedes que muchos no han testificado, pero yo sé que Dios ha hecho cosas en sus vidas. Dios ha hecho cosas en sus vidas. Vuestra fe va creciendo.
y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y luego dice el apóstol Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, dice, tanto ha crecido su fe y su amor, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Entonces el apóstol Pablo presumía a los hermanos de Tesalónica con las otras iglesias y les decía, hermanos, miren, yo les quiero decir, los hermanos de Tesalónica están tremendos, los hermanos de Tesalónica están poderosos, los hermanos de Tesalónica están en avivamiento, los hermanos de Tesalónica están sirviendo al Señor, predicando la palabra. Y miren lo que dice enseguida, dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces el apóstol decía, los hermanos de Tesalónica están pasando tribulación y persecución, pero ellos siguen adelante, ellos no se amilanan, ellos no se desaniman, ellos no se acobardan, ellos no se intimidan, ellos no se dejan espantar, amedrentar por el enemigo, ellos no tienen miedo, ellos están predicando, ellos están sirviendo a Dios, ellos siguen adelante en el camino de Dios. Y qué maravilloso es, eso demostraba que su fe iba creciendo, que ellos estaban fortaleciéndose en la fe. Así es que si usted está pasando luchas, pruebas, esa es la oportunidad que usted tiene para crecer en la fe, la oportunidad que tiene para que su fe crezca, para que su fe se fortalezca. Entonces dicen, todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora vamos a ver acerca de algunas enseñanzas acerca de la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Usted ya lo ha leído y tiene una idea de lo que dice ese versículo, y si no, pues ahí lo tiene en la pantalla. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos, es la primera enseñanza acerca de la fe. Yo no sé cómo se considera usted en cuanto a la fe, pero no hay duda de que usted ha entendido o debe entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en el Señor, y usted cree, pero es una enseñanza muy importante, porque muchas veces hay incredulidad. Y sabe usted que hay varios tipos de fe. Y eso es algo que ahorita podemos tener el ejemplo en cuanto a los testimonios que hemos escuchado. Por ejemplo, necesitamos fe para creer. Por ejemplo, hace 8 días la hermana decía, pues que mis estudios salgan bien. Ese se necesita un tipo de fe, decir, Señor, que estos estudios van a salir bien. Y así ocurrió, ¿verdad? Fe para creer eso, que Dios está en control de todo y que Dios es su sanador de cada uno de nosotros, de nuestra hermana en particular. Pero nos damos cuenta de que muchas veces nos hacemos estudios médicos y esos estudios pues revelan cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero que esos estudios para eso son, ¿verdad? Para mostrar, revelar lo que tenemos en el cuerpo o lo que no tenemos. Entonces, mis hermanos, por eso hay distintos tipos de fe. La hermana Carmelita testificaba, bueno, hemos estado orando porque ella siempre pide que Dios le dé más trabajo, más horas de clases, y bueno, pues Dios ha contestado, está contestando, ¿verdad? Se necesita fe para cada cosa, para muchas cosas, y tenemos que ejercer nuestra fe, mis hermanos. A veces me siento un poco triste cuando platico con algunos que en la manera de expresarse me puedo dar cuenta de que no tienen fe, porque no hay una sola palabra, una declaración de su boca
de decir Dios va a obrar o Dios se va a manifestar o Dios va a hacer, sino están solamente enfocándose o centrándose en el problema, la necesidad o la situación, y no es que tengamos que cerrar nuestros ojos a nuestra realidad o a las necesidades, pero al mismo tiempo tenemos que creer y declarar palabra de fe, y tenemos que creer que Dios va a obrar, y eso lo tenemos que manifestar con nuestra boca, no solamente decir es que pasa esto otro, tengo este problema, me han dicho esto otro, sino tenemos que creer con nuestra boca, declarar nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, cuando usted manifiesta o manifestamos muchas veces una actitud de falta de fe o de incredulidad o de duda, entonces no estamos agradando a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, debemos creer que Dios existe, y usted y yo creemos, ahí no hay ningún problema. Pero después de eso dice la palabra, y que es galardonador de los que le buscan, que Dios contesta, concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe te salva, la fe te salva. Entonces, por medio de la fe tenemos la salvación, usted lo sabe, pero yo quiero que esto quede bien firme. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Dice la palabra: mas el justo vivirá por fe. Usted y yo vamos a ir al cielo. Somos salvos. Tenemos la vida eterna. Aleluya. El justo vivirá por fe. Aquí pudiéramos también decir, de acuerdo a lo que dice la propia palabra de Dios, por la fe somos justos. Por la fe somos justos. ¿Sí? El justo vivirá por fe. Por la fe tenemos la justicia de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por la fe el justo vivirá. Por la fe somos justos. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Usted no dé un paso atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Nada de que no, para agarrar impulso voy a ver qué hay por allá afuera en el mundo. No, ¿verdad? No, hermanos. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como dice Funky, ¿verdad? No vuelvo para atrás, no vuelvo para atrás. ¿Qué más dice? A ver, los chavos ahí. No vuelvo para atrás. No volvemos para atrás. Sabemos nosotros, hermanos, que esta carrera tenemos que correrla, a la vez dice con paciencia. Correr y con paciencia. ¿Cómo será eso? Solamente en el reino de Dios se puede dar eso, ¿no? Dice, corre con paciencia. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe te salva, hermanos. Fe para preservar tu alma. Hermanos, que nada ni nadie te engañe y te diga, no, mira, deja de ser cristiano, mejor vente para acá. Acá vamos a gozar la vida. Vamos, como dice en la obra de teatro también de la ovejita, ¿verdad? ¿Quién era el mago o el pavo? No sé quién sea de los dos que decía, ven acá a gozar de la vida. Pero el mago, entonces, nada de eso, ¿verdad? La vida se goza con Cristo.
Y usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Con Cristo solamente hay vida, vida verdadera, con Cristo. Dice Efesios 2, 8 al 10. Yo sé que algunos se lo saben de memoria. ¿Quién sabe Efesios 2, 8 al 10? Cuando menos el 8 y el 9. Amén. El pastor Josué sí se lo sabe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué más dice? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por la fe, usted es salvo. Entonces usted tiene que crecer en la fe, hermanos. Usted tiene que afianzarse, fortalecerse en su fe en Jesucristo. Aleluya. La fe te salva. Una de las cosas, hermanos, mire, esto es importante. Una de las cosas que Jesús más reprochó a sus discípulos fue su falta de fe. Su falta de fe. Y vamos a ver varias citas bíblicas y vamos a ver cómo esto solamente son algunas citas de cuando el Señor reprochó a los discípulos su falta de fe. Y la primera es Mateo 6:30. Varias citas de las que vamos a ver ahorita están en San Mateo. Versículo 30. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Gloria a Dios. Dice el Señor: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, hay muchos cristianos que se afanan, se preocupan, se angustian, se desesperan, se estresan, se llenan de miedo por las cosas materiales necesarias. Pero dice el Señor: Dios va a hacer mucho más por ti que lo que hace con la hierba del campo, ¿verdad? Entonces dice: hombre de poca fe. Mateo 8:26. Hay pasajes que usted y yo conocemos muy bien. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor le está diciendo a sus discípulos por qué tenían miedo. Y ellos pudieran decir: pues está la tempestad, nos vamos a morir aquí ahogados. Y donde que ellos eran pescadores, gente diestra y que sabían nadar muy bien, sin en cambio ellos tenían miedo por la tempestad. Pero el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Nuevamente les está reprochando su falta de fe. Yo me pregunto si Dios no nos reprochará a nosotros también nuestra falta de fe. Dice la palabra de Dios también en San Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si usted y yo fuéramos Pedro, hermanos, vamos a poner algo imaginario, que usted fuera Pedro y cuando ve al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, sobre el mar, y usted, como Pedro, le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y entonces usted comienza a caminar sobre las aguas. ¿Usted, como Pedro, hubiera tenido miedo?
Dice la palabra de Dios que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces Pedro tuvo miedo y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, muchas veces Dios puede dar respuesta a su petición y usted ya tiene lo que Dios le ha dado, y tristemente muchas veces, aún teniéndolo, entran dudas. Es lo que le pasó a Pedro. Comenzó a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Usted, así como usted, sea como Elías. Dice la palabra de Dios que Elías oró por lluvia, se hincó, se postró y le pidió al Señor por lluvia, que Dios mandara la lluvia, y le dijo a su criado: vuelve tu vista hacia el mar. Y el criado dijo: no veo nada. Y se volvió a hincar Elías a rogar nuevamente a Dios. Y entonces le dijo Elías a su criado: vuelve 7 veces al mar. Y a la 7ª vez dijo su criado: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías solamente tuvo que ver esa pequeña evidencia para creer y decirle: dile a Acab, al rey, que unza su carro porque viene una gran lluvia, antes que esa lluvia le ataje. Y así como Elías lo creyó viendo una pequeña señal, así ocurrió. La lluvia vino en instantes. Hermanos, necesitamos crecer en la fe. Necesitamos crecer en fe. Yo le pido al Señor: Dios, haz milagros, obra maravillas, Señor. Salva las almas, sana a los enfermos, cambia las vidas, libera a los cautivos. Pero usted también tiene que creer. Y yo quiero, por eso, los testimonios que pedía hace un rato y todos los testimonios que se estuvieron dando. Y yo sé que hay muchos más también. Y que a veces uno considera que el testimonio no es importante o es insignificante, como decía la hermana. Pero no es insignificante. Es algo muy grande cada cosa que Dios hace. Dios no hace cosas insignificantes. Dios hace cosas grandes. Dice que Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Bueno, vamos a continuar leyendo. Vamos a leer ahora el capítulo 16, versículo 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Otra vez el Señor les está reprochando y les está diciendo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? Porque el Señor les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos pensaron: es que el Señor nos está echando una indirecta, nos está diciendo que ¿por qué se nos olvidó traer el pan? Pero no era por eso, era simplemente que el Señor les estaba diciendo que se guardaran de la doctrina o la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces, mis hermanos, el Señor constantemente les estaba reprochando a sus discípulos, a los 12, su falta de fe. Ellos habían visto muchos milagros: resurrección de muertos, sanidad de leprosos, sanidad de paralíticos, habían visto muchos demonios salir de las personas, toda clase de milagros, habían visto que el Señor sanaba a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los mancos. Pero su fe estaba estancada o tenían poca fe. Y yo me pregunto,
¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos presenta la oportunidad de ejercer nuestra fe? Pero nosotros, ahí es donde fallamos. No le creemos a Dios. Somos muy incrédulos. En el pueblo de Dios hay mucha incredulidad. Por eso, hermanos, hay más enfermos de los que debería haber en el pueblo de Dios. Por eso es que hay tantos problemas, más de los que debería de haber. Por eso el Señor reprochaba constantemente a sus discípulos. Marcos 4:40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo no tienes fe? ¿No tienen fe? Y veamos otra cita más. Lucas 8:25. Todo lo que estamos viendo es reproches del Señor Jesús a sus discípulos. Lucas 8:25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Muchas veces la fe se esfuma en el momento que más se necesita. La fe se esfuma, la fe se pierde. Eso pasa muchas veces con el cristiano. En el momento de la crisis, en el momento del problema, en el momento de la dificultad, en el momento de ejercer la fe, el Señor nos dice: ¿dónde está tu fe? Es aquí donde debes de ponerla en práctica. Es aquí donde tú debes de creer. Es aquí. ¿Dónde está vuestra fe? Y es en ocasión de la tormenta en el mar. Ahí es donde tenemos que ejercer nuestra fe. San Lucas 12:28. Dice: y si Dios viste, así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Bueno, es lo que más reprochó Jesús a sus discípulos, su falta de fe. Y es lo que también, hermanos, nosotros necesitamos ejercer nuestra fe, crecer en la fe. Eso es algo que quiero que quede en su corazón. Fe es esperar. Número 4, fe es esperar. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, fe es esperar. Hermanos, si nosotros tenemos fe, tenemos que esperar. La fe se desarrolla, se fortalece en la espera, no en que algo ocurra al instante. Ciertamente tenemos que tener fe también para que las cosas ocurran al instante, porque hay ocasiones en las que necesitamos que Dios intervenga inmediatamente. Pero muchas veces la fe la ejercemos a través de un proceso de espera. Por eso dice la palabra aquí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de lo que estoy esperando. No lo tengo todavía, pero lo voy a tener. Aleluya. No lo tengo todavía, pero lo voy a tener. Es un hecho, estoy seguro. Pero estoy esperando. Gloria a Dios. ¿Sí?
Entonces fe es esperar, pero también es actuar, dependiendo de las circunstancias. A veces Dios dice, espérate, solamente mantente esperando y ora. Ora y espera. Tú no puedes hacer nada, solo orar y esperar. Pero hay ocasiones en las que Dios dice, actúa. Y eso es fe también. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 4 y 7. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel actuó, llevó la ofrenda a Dios que Dios requería. Él ofreció la ofrenda, actuó, no solamente se quedó ahí, yo confío en Dios, yo creo en Dios, sino presentó la ofrenda. El versículo 7 dice, por la fe Noé, fíjese, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Dice la palabra de Dios, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe sin obras no se puede mostrar, pero la fe se muestra a través de las obras, a través de los hechos. Fue lo que hizo Noé. Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido, pero Noé le creyó a Dios. Dios le dijo, voy a mandar un diluvio que va a inundar toda la tierra. Prepárate un arca. Y le dio las medidas y ahí vas a meter los animales de todo tipo. Y entonces, hermanos, dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe actúa. Cuando uno dice, yo le creo a Dios, entonces, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué hicieras? Bueno, pues si tú le crees a Dios, haz lo que Dios te dice que hagas. Aun cuando tú no veas las cosas que Dios dijo que van a venir o Él va a traer, como así fue el caso de Noé. Bueno, vamos ahora acerca de verdades acerca de la fe. Punto número 2, y se me está yendo el tiempo, pero vamos a ir rápido con esto. Y esto es algo que es bíblico, está en la palabra, hermanos, y son 13 cosas. 13 cosas, así es que vamos a ir un poco rápido en este punto. Dios está, fíjese en esto que les voy a decir, Dios está esperando que ejerzas tu fe para mostrar su gloria. Lo vuelvo a repetir, Dios está esperando que ejerzas tu fe para mostrar su gloria. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios está esperando que ejerzas tu fe para Él mostrar su gloria. Pero si no ejercemos nuestra fe, hermanos, la gloria de Dios no se va a mostrar. Por eso conocemos la historia, que el Señor resucitó a Lázaro. Dios está esperando que ejerzas tu fe para mostrar su gloria. El enemigo más grande de la fe no es la duda o la incredulidad, sino el miedo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? O quizá las tres cosas serán lo mismo o van de la mano, como se dice, la duda, la incredulidad y el miedo. Casi pudiéramos decir que son cosas muy similares, ¿no? Por eso dice, el enemigo más grande de la fe no es la duda o la incredulidad, sino el miedo.
Acuérdese de Pedro, ¿verdad? Tuvo miedo, perdió la fe y se comenzó a hundir. Así pasa con el cristiano, el miedo. Probablemente a usted le ha pasado que da un paso de fe, actúa en fe, de pronto dice, creo que no hice bien, creo que hice mal, creo que no debía haberlo hecho, y comienza a hundirse, y entonces todo se vuelve problema. Entonces lo que había empezado bien, por su duda, su incredulidad y su temor, hermano, Dios no obra, Dios no hace las cosas. Espero que me esté explicando, hermanos. Las citas son Mateo 8:26, Marcos 4:40. Ahí lo puede usted buscar. Quien cree, todo lo puede lograr. Y esto, hermanos, son palabras, son principios, son verdades, pero que hay que aterrizar en los hechos. Quien cree, todo lo puede. Dijo el Señor Jesús, al que cree todo le es posible. Quien cree todo lo puede lograr. Todo lo puede lograr. Si quieres crecer en tu fe, no mires a las circunstancias. Mira a Jesús. Eso es bien importante. Recuerda a Pedro nuevamente. Pedro quitó su mirada de Jesús. Estaba viendo a Jesús cuando iba caminando. Venía caminando Jesús sobre las aguas y él iba caminando al encuentro del Señor. Pero ¿qué pasó? Vio el fuerte viento. Quiere decir que quitó su mirada de Jesús. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Quitamos la mirada del poder de Dios y empezamos a ver la enfermedad, el diagnóstico médico. Empezamos a ver nuestras finanzas, nuestra economía, y empezamos a pensar, pero ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Y empezamos a pensar, pero esta persona nunca se va a convertir, mi esposo nunca se va a convertir, mi familia nunca se va a convertir. Empezamos a ver las circunstancias, hermanos, y no vemos al Señor. No quitamos nuestra mirada de Jesús. Señor, tú tienes todo poder. Mi esposo va a caer quebrantado, humillado delante de ti. Señor, mi hijo se va a convertir a ti, Señor. Señor, tú me vas a proveer esa necesidad. No importa que sea 1 millón, 2 millones, 5 millones, 200,000 pesos, lo que sea. Tú me lo vas a proveer, tú vas a sacarme de este problema. Poner nuestra mirada en Jesús y no pensar, pero ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? ¿Cómo le voy a hacer y quién me lo podrá prestar? Ya ningún banco me presta porque ya estoy endeudado por todos lados. No, hermanos. No. Si quieres crecer en tu fe, no mires a las circunstancias. Mira a Jesús. Aleluya. Fe es simplemente creerle a Dios. Así de sencillo. Y actuar en base a ello. Fe es creerle a Dios. ¿Sí? Porque no es que usted va a poner su fe en sus propias ideas, sus propios pensamientos. Usted va a poner su fe en lo que Dios dice en su palabra. Usted va a poner su fe en lo que Dios dice en su palabra, mi hermano. Fe es creerle a Dios, créale a Dios. Lo que yo les predico, hermanos, lo que les predicamos aquí es la palabra de Dios. No son mis ideas, no son mis pensamientos, no son ocurrencias mías. Yo lo que le estoy diciendo es la palabra de Dios. Por eso fe es simplemente creerle a Dios y actuar en base a ello. Créale a Dios. Créale a Dios. Hay muchos que no tienen fe porque simplemente necesitan oír la palabra de Dios, creerle a Dios y actuar en base a ello. La incredulidad te lleva al miedo y el miedo te destruye y roba la paz. Una vez que el enemigo ya te controló con el miedo, entonces te roba la paz. Te roba la paz. La incredulidad te lleva al miedo. El hecho de no tener fe te lleva al miedo y el miedo te destruye y roba la paz. Entonces, qué triste es ver a un cristiano
lleno de miedo, controlado por el miedo, que no tiene fe. Número 7, las personas de fe viven más años. Aleluya. Las personas de fe viven más años, porque la fe da paz y la paz prolonga los años. Sí, nuevamente lo repito, las personas de fe viven más años. ¿Usted quiere vivir más años? Tenga fe, porque la fe da paz y la paz prolonga los años. Entonces, lo que más daña la salud del ser humano es el estrés, el miedo, la preocupación. Es lo que más afecta la salud de las personas. Pero cuando una persona cree, tiene paz, confía en Dios, va a estar bien, física, espiritual y en todas las áreas, emocionalmente. Sin fe la vida es un callejón sin salida. Es verdad. La mayoría de los ateos profesantes en el hecho de la muerte creen, y otros se convierten antes de que estén a punto de morir. Estábamos escuchando hablábamos de un cantante cristiano que Dios lo usa mucho y es misionero, y este hermano era ateo y decía a mi esposa: hay que orar por los ateos, porque los ateos cuando se convierten a Cristo son tremendamente usados por el Señor, tremendamente usados por el Señor. Y tenemos ejemplos, varios testimonios de personas que eran ateas, se convierten al Señor y Dios los usa de una manera muy hermosa. Por eso, mis hermanos, la fe, sin fe la vida es un callejón sin salida. De verdad, los ateos son las personas más desdichadas de la tierra. Sin fe la vida es miserable, sin propósito. El mundo le pertenece a los que creen. El mundo le pertenece a los que creen. Si usted tiene fe, que se cuide el enemigo. Se cuide el enemigo. Quien cree en Dios es sabio. Usted es sabio, sabia. Quien cree en Dios es sabio. Quien le cree a Dios lo es aún más. 1 Corintios 3:18, ahí anote la cita. Fe es confiar, creer que las cosas imposibles se pueden lograr, pueden suceder. Hebreos 11:1. Y número 13, vamos rápido. ¿Cómo vives y cómo reaccionas ante las circunstancias de la vida? Muestra el tamaño de tu fe. Y esto último lo repito. ¿Cómo vives y cómo reaccionas ante las circunstancias de la vida? Muestra el tamaño de tu fe. Ahí se los dejo, analícenlo, reflexiónenlo. Ahorita no tenemos mucho tiempo para ello, no tenemos tiempo, porque vamos al punto 3. Yo sé que voy rápido y los que anotan, pues ahí después los muchachos les pueden pasar el bosquejo. Número 3, ¿cómo crecer en tu fe? Que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo crecer en tu fe? Ejercita la fe que Dios te ha dado. La Biblia dice que Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Dice Romanos 12:3, que Dios a usted y a mí nos ha dado una medida de fe. Nos ha dado una medida de fe. Debemos, hermanos, actuar en fe, dar pasos de fe. Yo siempre les digo a diferentes hermanos cuando estamos tratando el tema de la fe: actúa en fe. Si Dios ya te dio una palabra, actúa en base a esa palabra.
aun cuando no estás viendo las cosas todavía realizadas, pero actúa en fe. Actúa en fe. Dios te ha dado algo, Dios te ha dado una visión, Dios, no sé, por ejemplo, alguien que diga, Dios me ha puesto en mi corazón a emprender un negocio, y estás esperando a que tengas todo el dinero, y estás esperando a que se te den las circunstancias, se te dé todo, para que entonces tú empieces. No, no es así. Tú tienes que dar pasos de fe. Si tú quieres emprender algo, tienes que empezar a actuar con lo que tienes a la mano. Y entonces Dios va a estar ahí para respaldar ese paso de fe. Número 2, lee, escucha y estudia la palabra de Dios, la Biblia. Romanos 10:17 dice la palabra del Señor: la fe viene por oír la palabra de Dios. Muchos no tienen fe porque no leen la Biblia, no la estudian, no la meditan, no la analizan, no la apropian, no la leen, no la conocen, no conocen la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, por eso no tienen fe. Pero usted lea la Biblia, lea. Y de pronto el Espíritu Santo va a tocar su corazón y usted va a decir: Dios lo va a hacer. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios me va a sanar. Dios va a hacer el milagro. Dios me va a proveer. Dios va a salvar a mi familia. Yo lo creo. Porque usted, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a impartir fe a su corazón. Número 3, declara palabras de fe sobre tu vida y circunstancias. Declara palabras de fe sobre tu vida y circunstancias. Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo tenemos que ser como es Dios, seguir el ejemplo de Dios. Dice que Dios le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Pero en ese momento, cuando Dios le dio esta palabra a Abraham, Abraham no tenía ningún hijo, pero Dios le dio la palabra y Abraham lo creyó. Y dice, Abraham le creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, yo quiero animarle, quiero motivarle: crezca en fe, llame las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene sueños, tiene anhelos, tiene cosas que quiere lograr, que quiere tener. Hermanos, usted ahora con Cristo, con Dios, llame las cosas que no son como si fuesen. Los jóvenes que dicen: yo quiero ser tal persona, quiero estudiar tal carrera y lograr tales cosas en la vida. Yo quiero ser un ingeniero, un arquitecto, yo quiero ser lo que sea que ustedes quieran ser, ¿verdad? Yo quiero ser abogado, médico, cualquier otra profesión que ustedes digan: Señor, yo ya me veo al frente de una empresa, yo ya me veo dirigiendo una empresa, yo ya me veo trabajando, desarrollando esa profesión, yo ya me veo, ¿por qué no? Alguno que diga: yo quiero ser misionero, yo ya me veo yendo a predicar la palabra de Dios a las naciones. Número 4, continúa creyendo hasta obtener tu milagro. Lucas 18:1, el Señor enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Usted no deje de orar, no deje de creer, no deje de pedirle al Señor. Aunque ya haya pasado tiempo, usted siga creyendo. Así va a crecer en su fe. Y número 5 y último, observa, aprende
y júntate con personas de fe. Los discípulos aprendieron de Jesús. Observa, aprende y júntate con personas de fe. Eso es bien importante. No se junte con gente negativa, con gente tóxica, con gente que siempre se está quejando, que siempre está hablando negativamente, que siempre está chismeando. Eso no le va a edificar a usted, no le va a edificar. Júntese con gente positiva, gente que siempre está hablando la palabra de Dios, que siempre está hablando positivamente, que cree, que tiene fe, que usted ve que esa persona Dios la está bendiciendo. Pregúntele y diga: hermano, ¿cuál es su secreto? Hermana, ¿cuál es su secreto para estar en bendición? Usted acérquese a esos hermanos, a esas hermanas, así como ahorita las hermanas, los hermanos que dieron testimonio. Hermanos, qué bueno, gloria a Dios, porque a mí me ha bendecido. Para mí ha sido de bendición estos testimonios, de verdad. Me levanta el ánimo, me bendice, me fortalece escuchar a nuestros hermanos en sus testimonios. Y tal vez para usted diga: bueno, pues ya escuché los testimonios. Analice, vea y gócese en el Señor y abra su corazón para que su fe sea fortalecida a través de esos testimonios.